Perfecto, entonces. Entonces, recuerden que estábamos hablando de la vía de los fosfágenos, es decir, la creatina que se sintetizó en el hígado, páncreas y riñones, principalmente hígado, va al músculo y se almacena. ¿Tá? Cuando hay un exceso de ATP en el músculo, para que no quede ATP dando vueltas por ahí, ¿qué hacemos? Lo guardamos en forma de fosfocreatina, es decir, le sacamos ese enlace de alta energía que tenía el ADP para que lo guarde la fosfocreatina, que es la forma de almacenar energía, digamos, en el músculo. Ahora, cuando el músculo vuelva a necesitar ATP, rompemos la fosfocreatina y esa energía, ese enlace de alta energía, se lo volvemos a dar al ATP. ¿Para qué? Para que la miosina pueda volver a ocupar ese ATP. ¿Está? En el desecho de esta fosfocreatina, recuerden que la creatina que se elimina por orina. ¿Está? ¿Cuánto ATP se puede generar con la vía de los fosfágenos? Por cada creatina se puede generar un ATP. Es muy poquito si ustedes comparan lo que vamos a ver ahora, que ya dieron en Bioquímica, que es el metabolismo anaerobio y el aerobio, el oxidativo. ¿Está? Vamos a continuar ahora con el metabolismo anaerobio, que recuerden que es el segundo que me produce ATP, más que la vía de los fosfágenos. Entonces, en el caso del metabolismo anaerobio, vamos a observar que hay producción ATP, pero sin la necesidad de utilizar oxígeno. ¿Tá? ¿Cuándo se realiza este metabolismo anaerobio? Cuando se agota la reserva de fosfocreatina. Ahí recién el músculo empieza a realizar anaerobiosis. Consiste entonces en la degradación, es decir, en el catabolismo de la glucosa del músculo estriado esquelético, y recuerden que terminamos obteniendo ácido láctico. La glucosa, recuerden que se obtiene, bueno, esto es muy bioquímico, ¿de dónde viene la glucosa que ingresa al músculo? Recuerden que se capta, se puede captar desde la sangre, ¿no es cierto? A través de los glúteos, o si no, el propio músculo puede romper el glucógeno que tiene almacenado para obtener glucosa. ¿Tá? Así que se obtiene por medio de la glucogenólisis, que ustedes ya saben, o ingresa a las células musculares a través de los glúteos, es decir, a través de difusión facilitada. Transporte pasivo, difusión facilitada. ¿Se acuerdan? Teoría del ping-pong. Acá está otra pregunta de examen que el profe les va a hacer. ¿Cuánto ATP genera el metabolismo anaerobio? Genera el ATP suficiente para una contracción de 30 a 100 segundos. O sea, 30 segundos a 1 minuto y medio. Más de eso, no. ¿Ah? Recuerden que 120 segundos son 2 minutos. Así que, una carrera de 100 segundos, usamos la vía de los fosfágenos. El profe ya hizo esta pregunta también. Para una contracción de 30 a 100 segundos, glucólisis anaerobia, nada más. ¿No? Entonces, en el caso del metabolismo anaerobio, la glucosa, por medio de la glucólisis, se convierte en piruvato. ¿Está? Luego, este piruvato, por medio de la lactato deshidrogenasa, se va a convertir en ácido láctico. ¿Está? El ácido láctico se considera un desecho, así que se puede eliminar por orina. Es un ácido orgánico, ¿no es cierto? Se puede eliminar por orina a través del túbulo contorneado proximal de los riñones, o se puede volver a convertir en glucosa en el hígado. ¿Cuántos ATP obtenemos de acá? Se obtienen 2 ATP. Por cada glucosa, 2 ATP. En el caso de la creatina, por cada creatina, 1 ATP. En el caso del metabolismo anaerobio, por cada glucosa, 2 ATP. ¿Está? El último tipo de metabolismo que va a tener el músculo esquelético es el metabolismo aerobio. Es decir, vamos a observar producción de ATP, pero en presencia de oxígeno. Acá, este es el mecanismo que más cantidad de ATP produce. ¿Tá? Por cada glucosa se generan más o menos unas 36 moléculas de ATP. Por favor, si ustedes dieron en Bioquímica otro número diferente,
Le dicen a la profe eso, porque sé que con los años cambió la cantidad de ATP que se genera. Y otra cosa, dependiendo en qué complejo se ingresa en la cadena transportadora de electrones, ustedes ya saben que se generan diferentes cantidades de ATP. Así que por favor, si se acuerdan, me dicen acá y corregimos eso. Porque con los años sé que fueron cambiando las cantidades de ATP que se generaban. ¿Ah? Yo aprendí que se generaban 36, pero creo que después se hicieron correcciones acerca de eso y depende en qué complejo se ingresa, o sea, si ingresa como NAD o se ingresa como FAD en la cadena transportadora, cambia el número. Ustedes díganle a la profe eso que aprendieron en biología, sobre todo si están con Meligoy, ¿está? Así que ahí yo pongo 36, ustedes díganle tal cual como vieron en biología. ¿De qué procesos estoy hablando cuando hablo de metabolismo oxidativo? De la glucólisis aerobia, que recuerden que ocurre en el citoplasma, y luego tenemos la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, que recuerden que ahí se van a generar diferentes cantidades de ATP, dependiendo qué punto ingreso en la cadena transportadora, y finalmente la fosforilación oxidativa, donde termino sintetizando el ATP. ¿Está? Obviamente, esto me va a generar ATP suficiente para contracciones de más de 10 minutos. ¿Está? Entonces, contracciones de 10 segundos, por ejemplo, una carrera de 100 metros, vía de los fosfágenos. Contracciones de 30 a 100 segundos, metabolismo anaerobio. Contracciones de más de 10 minutos, metabolismo aerobio, porque como pueden ver tenemos mucha cantidad de ATP que se va a formar. Y ahí recuerden de mirar sus apuntes de Bioki y decirle a la profe exactamente cuánto ATP genera en Bioki, porque eso ella va a querer saber, ¿no? Entonces, resumiendo esto que les había contado, les hice un esquemita como para repasar lo que estuvimos viendo. Entonces, la energía para la contracción muscular se obtiene por tres mecanismos. Por la vía de los fosfágenos, en donde la fosfocreatina se escinde por medio de la CPK. El músculo esquelético sería la CPK-MM, la creatina o creatinina fosfoquinasa, y se divide en creatinina y fosfato. El fosfolino orgánico es el que se une al ADP para formar un ATP que es usado por la miosina primero para la contracción muscular. Tenemos en segundo lugar de importancia el metabolismo anaerobio, es decir, la glucólisis anaerobio, que consiste en que la glucosa se convierte en piruvato y luego en ácido láctico, por medio de la lactato deshidrogenasa. Y recuerden que se genera ATP, 2 ATP para la contracción muscular. Y por último, tenemos el metabolismo oxidativo aerobio, que consiste en realizar glucólisis aerobia, esto me genera piruvato, el piruvato hace descarboxilación oxidativa, luego ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y finalmente fosforilación oxidativa, lo cual produce aproximadamente unas 36 moléculas de ATP. Ustedes corrijan si es que yo digo el número que no es actualmente, ¿está? Y ahí ese ATP se utiliza para la contracción muscular. Esto es en resumen lo que estuvimos estudiando. Otra de las preguntas que el profe suele hacer en los orales es ¿cómo se irriga? A la pregunta es así, ¿cómo se irriga el músculo estriado esquelético? ¿Qué es lo que el profe quiere saber aparte de lo que le estoy por contar acá? Que el músculo esquelético se irriga de afuera hacia adentro. Es decir, los vasos sanguíneos que irrigan al músculo van a transcurrir por el tejido conectivo, ¿se acuerdan? El epimicio, el perimicio y el endomicio. Y así termina ingresando a las fibras musculares. Así que la irrigación va a ocurrir en el músculo de afuera hacia adentro. ¿Tá? Fíjense que el músculo estriado esquelético va a recibir el 25% del gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco ya lo vamos a ver en cardio, pero el gasto cardíaco es el volumen de sangre que eyecta el corazón por minuto. Acuérdense que el gasto cardíaco total es de 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto. De esos 5.000 mililitros por minuto, 1.250 mililitros por minuto
tiene que recibir el músculo estriado esquelético en reposo. Como les dije, los vasos sanguíneos se van a dirigir de afuera hacia adentro, a través del tejido conectivo, perinicio, epimicio y endomicio, y termina irrigando a todas las fibras. Una pregunta importante es, ¿en qué momento el músculo recibe irrigación? Si el músculo está en reposo, la mayoría de las arteriolas van a estar cerradas, ¿está? Es decir, muchos capilares sanguíneos van a estar cerrados. Recuerden cuando en la ley de Fick de la difusión, nosotros estudiamos el área. Habíamos dicho que cuando el músculo estriado esquelético está en reposo, no necesita tanta irrigación. Por lo tanto, muchas arteriolas, muchos capilares van a estar cerrados, porque necesitamos poco oxígeno en ese momento. Ahora, durante el ejercicio, el sistema nervioso simpático y la adrenalina y la noradrenalina como hormonas van a provocar vasodilatación en los vasos sanguíneos del músculo. Esto me va a aumentar el flujo sanguíneo muscular y ahí aumenta la cantidad de capilares abiertos y le llega más sangre a ese músculo para que tenga más glucosa y más oxígeno para realizar la contracción. ¿Está? Fíjense que durante el ejercicio de 1250 mililitros por minuto que teníamos de flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo puede aumentar hasta 12.000 mililitros por minuto, o sea, 12 litros por minuto, es un montón. ¿Está? Y acá fíjense, tengan cuidado con lo que dije, porque seguramente estarán pensando en este momento, sí, pero en cardio nosotros estudiamos que el simpático hace vasoconstricción. Seguramente eso están pensando. El simpático, la adrenalina y la noradrenalina hacen vasoconstricción en todos los vasos sanguíneos del cuerpo, excepto en los vasos sanguíneos del músculo. Piensen cuando están en una situación de estrés. En la fase de lucha o huida, la fase del estrés, nosotros tenemos que luchar o correr o huir. Necesitamos sangre en los músculos para que el músculo tenga metabolismo y poder salir a correr. Así que el simpático y el adrenalina y noradrenalina hacen vasoconstricción de cualquier vasito sanguíneo, excepto los vasitos del músculo. Ahí hacen vasodilatación. Tengan cuidado con esto cuando el profe les pregunte. Otra pregunta, no sé si lo puse acá, no. El músculo, les pregunto, ¿el músculo se irriga cuando está en contracción o cuando se está relajando? Vamos a suponer que estamos haciendo ejercicio. ¿El músculo cuando se contrae, se irriga o en el momento que se relaja? ¿Qué les parece? Pasa lo mismo que en cardio, ¿no? Exacto, Thais me dice relajado. Exactamente. Piensen que en el momento que el músculo se contrae, por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo ejercicio, vamos haciendo pesas. En el momento que yo hago esto, el músculo, al contraerse, comprime los vasos sanguíneos y los cierra. Así que no recibe tanta irrigación. Cuando se relaja un poquito, ahí sí recibe la sangre. ¿Tá? Y cuando está en reposo, sí, no hay problema. Casi en todo momento va a recibir irrigación. Lo mismo pasa cuando hablemos de cardio. Cuando hablemos de sístole, en la sístole, por ejemplo, el músculo cardíaco se contrae y al contraerse cierra las arterias coronarias y no se irriga. En cambio, cuando el ventrículo se relaja, ya no se abren las coronarias y el corazón se irriga. Lo mismo pasa acá. Cuando el músculo se contrae, las fibras comprimen a las arterias y las cierran. En cambio, en el momento que se relaja, recibe la irrigación. Y por último, el último tema que tenemos que estudiar me parece bastante, para mí, medio feo, pero bueno, el profe lo ha preguntado varias veces y aparece como pregunta de bolillero también. ¿Está? El término del que tenemos que hablar es de trabajo muscular. ¿Verdad? ¿Qué es el trabajo muscular? Vamos a decir que es el producto. Cuando digo producto,
se está refiriendo a una operación matemática, es decir, a una multiplicación. Es el producto entre la fuerza que realiza el músculo por la distancia que recorre el músculo para mover una carga. Dicho de otra manera, es la definición de una multiplicación, es decir, trabajo es igual a fuerza por distancia. Por ejemplo, la fuerza que realiza el músculo y la distancia que tiene que recorrer para mover una carga. Entonces, en este momento, yo tengo que hacer fuerza para mover este fibrón. O sea que yo estoy realizando trabajo muscular. ¿Está? Cuando yo levanto mi brazo así, ¿está? Estoy haciendo fuerza con mi brazo para levantar una carga, que es el mismo peso de mis tejidos contra la fuerza de gravedad, por ejemplo. Eso es trabajo muscular. Obviamente, al realizar trabajo muscular, se gasta ATP, que es lo que estuvimos estudiando. ¿No? El trabajo muscular se realiza gracias a la presencia de un sistema de palancas biológicas. Esto es un tema muy de anatomía, o hay una materia optativa, que no sé si sigue habiendo, que se llama mecánica de las articulaciones, donde se estudia esto. Pero bueno, el profe no les va a joder tanto. Él lo que quiere saber es cuáles son los 3 tipos de palancas que vamos a tener, y en esa palanca que le den un ejemplo, que es el que él da siempre, ¿tá? Y las características de cada palanca. Nada más. No es que les va a pedir una articulación en particular y ustedes, a ver, la articulación de no sé qué parte del cuerpo, ¿qué palanca es? No. Él quiere que le expliquen y le den el ejemplo que él les dio. Así que no es tan difícil. Entonces, ¿qué sería una palanca biológica? Las palancas, en general, no solo en el cuerpo, sino en otras partes en la vida cotidiana, las palancas son cuerpos rígidos provistos de un eje fijo. ¿Está? ¿Cuáles son los componentes que tiene cualquier palanca? Uno de los componentes se llama fulcro, que se simboliza con la letra F en el apunto del profe, o en otros libros aparece como punto de apoyo, es lo mismo. Ese sería el eje fijo, ¿está? El punto de apoyo de la palanca, sobre el cual actúan 2 fuerzas opuestas, que son la potencia y la resistencia. ¿Está? ¿Qué sería la potencia? Que se simboliza con la letra P, es la fuerza que realiza el músculo, que tiene que ser opuesta a la resistencia. ¿Ah? ¿Qué sería la resistencia? Es la carga o la poscarga contra la que se debe contraer el músculo. Entonces, por ejemplo, cuando yo les dije que en este momento estoy realizando fuerza muscular, trabajo muscular, la potencia sería la fuerza que realiza mi músculo y la resistencia es lo que se opone a la fuerza que se realiza mi músculo, que sería la carga que yo esté soportando. No necesariamente hay un objeto que levantar, puede ser contra la fuerza de gravedad que haya que levantar uno de los miembros, o puede ser una parte del cuerpo que sea pesada y que genere resistencia. Así que, en vez de fulcro, en algunos libros lo pueden encontrar como punto de apoyo. En vez de potencia, lo pueden encontrar como fuerza. ¿Ah? Es lo mismo. Eso va a depender del libro, básicamente. Entonces, dependiendo en qué ubicación se encuentran estos 3 componentes de una palanca, vamos a tener 3 tipos de palancas, que son las palancas de primera clase, segunda clase y tercera clase. En las palancas de primera clase, el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. El profe preguntó el año pasado, no, 2021 no, en el 2020, el primer año de clases presenciales, empezó a preguntar palancas, ¿está? Opción A, el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Opción B, la potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Opción C, la resistencia se encuentra... Está horrible, pero bueno, ¿no? Entonces, en las palancas de primera clase, el punto de apoyo, es decir, el fulcro, se encuentra entre la potencia, es decir, entre la fuerza del músculo, y la resistencia. ¿No? Si tuviéramos que graficar esto, fíjense, me hace acordar a un sub y baja. ¿Está? Acá en Argentina le llamamos sub y baja, no sé, donde juegan los chicos. ¿No? Entonces, fíjense, el punto de apoyo, que es el fulcro, se encuentra justo en el medio entre la potencia, es decir, la fuerza que tiene que hacer el músculo, y la resistencia, que es la carga que debe soportar el músculo. Como pueden ver siempre, potencia y resistencia se oponen. ¿Está?
Ejemplo de palanca de primera clase serían los músculos del cuello. ¿Está? Fíjense que el fulcro, que sería el punto de apoyo, estaría en la primera vértebra cervical, es decir, en el atlas. ¿Está? Recuerden que el atlas estaría ubicado exactamente a esta altura. ¿Está? Entonces ahí estaría el punto de apoyo que está entre la potencia y la resistencia. En el caso de la potencia son los músculos del cuello. ¿Está? Así que fíjense, ¿qué pasa si los músculos del cuello ahora no están haciendo fuerza en este momento? La cabeza es tan pesada que caería hacia adelante. Así que el punto de apoyo está en el atlas, la vértebra cervical, C1. ¿Está? Los músculos del cuello son los que van a hacer la fuerza para mantener la cabeza erguida. ¿Está? Y la punta del mentón es lo que sería la resistencia. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad y por el peso de la propia cabeza, la cabeza tiende a querer irse hacia adelante. Así que en todo momento los músculos del cuello tienen que hacer fuerza contra la poscarga, que sería, figura como el mentón, pero sería toda la cabeza, ¿tá? Para no caer hacia adelante. Eso sería un ejemplo de palanca de primera clase. Por otro lado, vamos a tener a las palancas de segunda clase. En las palancas de segunda clase es la resistencia la que se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia. ¿Está? Siempre resistencia y potencia se oponen, ¿está? Pero en este caso el fulcro está en un extremo, la potencia en el otro y la resistencia en el medio. ¿Está? Este es un sub y baja, este es un trampolín, para que se acuerden. No sé, yo a veces me olvidaba y buscaba la manera. ¿Está? Ejemplo de esto, de palancas de segunda clase, son los músculos de la pantorrilla, es decir, los gemelos. ¿En dónde? Obviamente la potencia, la fuerza la hacen los gemelos, que son músculos muy pero muy fuertes, hacen mucha fuerza. La resistencia está en el tobillo, ¿está? Que es el que se va a oponer a que los gemelos se contraigan. ¿Está? Y el fulcro, que es el punto de apoyo, está en las puntas de los pies. ¿Está? Entonces, cuando nosotros nos apoyamos sobre la punta de los pies, van a ver, o cuando usamos tacos, en el caso de las mujeres, hacemos mucha fuerza con los gemelos. Por eso van a ver que cuando una mujer se pone tacos, los gemelos se marcan más, porque cambió el punto de apoyo. Es por eso que no es buena idea usar tacos durante mucho tiempo, porque eso me cambia el punto de apoyo acá en la palanca. ¿Está? En vez del punto de apoyo estar en las puntas de los pies, por ahí se desplaza más hacia los tobillos y puede generar dolor o alguna lesión. ¿Está? Así que acá el apoyo en la punta de los pies, los gemelos son los que hacen potencia, el tobillo hace resistencia. ¿Está? Si caminamos normalmente, si usamos tacos, se puede llegar a complicar la historia. ¿Está? Está bueno usar tacos en algunos momentos, no todo el día. Y por último nos quedan las palancas de tercera clase, que en este caso es la potencia, la que se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. ¿Está? Como siempre, siempre potencia y resistencia se oponen. ¿Está? Ejemplo de esto sería el primer ejemplo que yo les di hoy, que son los músculos del brazo, o sea, el bíceps. ¿En dónde? El bíceps, obviamente, el que hace potencia. En la mano está el objeto la poscarga contra la que se tiene que contraer el bíceps, y el codo sería entonces el punto de apoyo, ¿no? Es decir, el fulcro. No importa si yo no estoy cargando ningún objeto, con que yo haga esto, ¿ven? Estoy contrayendo mi bíceps en contra de la fuerza de gravedad, o el peso de mi propio brazo ya es una poscarga. Esto es lo que habíamos visto en el gráfico de fuerza, velocidad del músculo. Así que fuerza, resistencia, y acá está el punto de apoyo, que sería el fulcro. ¿Está? Esto es pregunta de bolillero, y si se fijan en el preguntero que yo les pasé, hay una o dos preguntas relacionadas con palancas biológicas, ¿está? Donde el profe lo que preguntó fue la definición, nada más. Ponía, por eso le digo, decía, por ejemplo, palanca de tercera clase es aquella donde,
Opción A, el fulcro se encuentra entre la resistencia y la potencia. Opción B, la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia. Opción C, la potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. ¿Está? Eso pregunta, y ya está. Así que, básicamente de memoria se pueden acordar el concepto. Y para el oral, ejemplos de estos tres mismos que el profe da en su apunte. Eso es lo que él pide. Entonces, con esto terminamos la primera era. ¿Está? Esto era lo último que teníamos que hablar de músculo estriado esquelético. ¿Está? Así que cuando terminemos la clase ahora, ya me voy a voy a subir al Drive ya las clases de segunda era, y les voy a pasar el enlace obviamente de segunda era, lo mismo que los apuntes en PDF, como lo mismo que les pasé en primera. Hay una alumna mía que hizo apuntes por ahí, si no quieren, no hay tiempo para ponerse a hacer a mano los apuntes, pueden, si quieren usar esos apuntes, ir agregándole cositas que vayamos charlando, ¿está? Así que el lunes a las 8 de la mañana vamos a continuar entonces con la segunda era, vamos a hacer músculo liso el lunes y ya vamos a empezar con sangre el mismo lunes, ¿está? Porque el músculo liso es muy cortito. ¿Estamos? Entonces, ya saben que cualquier duda que tengan me mandan WhatsApp. Si no se animan a mandar WhatsApp al grupo, porque por ahí no me quieren preguntar en público, me mandan por privado y yo les contesto, no hay ningún problema. ¿Está? Estamos entonces, felices vacaciones, no mentira, pónganse a estudiar y el lunes seguimos con todo. ¿Está? No vayan mucho a la pileta, no hagan mucha joda, pónganse a estudiar. Nos vemos entonces. Chaucito.